Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a estas charlas de En Cuarentena, desde la Red de Mujeres a Contracorriente. Mi nombre es Alejandra Caíno, soy presidenta de la red. Les cuento que somos una asociación civil cuya misión es proporcionar a las mujeres una red de apoyo y también de cooperación, además de darles herramientas profesionales, personales, que le van a permitir desempeñarse en todos los órdenes de la vida y también realizar emprendimientos de cualquier índole. Nuestros tres pilares son la conexión, porque generamos oportunidades, generamos y creamos y compartimos experiencias, un apoyo también, porque sabemos que este camino de transitar en lo que queramos hacer es bastante complejo, por lo tanto tenemos también una línea de ayuda o apoyo financiera para que puedas contar también con nosotros y que puedan hacer distintas actividades. Y también somos una red de integración que generamos oportunidades, capacitamos y también orientamos. Tenemos varios proyectos encaminados y bueno, que más adelante se los vamos a contar. Para mí es un placer, como presidenta de la Red de Mujeres, participar en este ciclo que realmente es algo muy interesante y lindo, porque todas las semanas vernos nos da mucho placer. Me acompañan Aradey Urri, vicepresidenta de nuestra red, además de Lourdes Madera, que también es nuestra flamante secretaria. Y bueno, nada, agradecerles a todos, a los varones que también nos acompañan y acompañan a Lourdes en esta actividad, y para hablar sobre una temática muy, pero muy interesante, como es el ceremonial, el protocolo y también la etiqueta. Así que, más nada que decir, darles bienvenida, solicitarles únicamente que silenciemos los micrófonos, que vamos a tener un espacio para preguntas, que en el chat las pueden dejar. Después abrimos los chats igualmente para saludos y eso, pero lo dejamos para el final, ¿verdad, Lourdes? Así que bueno, sin más, gracias Lourdes por darnos tu tiempo y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Bienvenido a todos, bienvenido a los uruguayos y a los argentinos que vean por allí, a las argentinas, muchas gracias por estar, gracias a las amigas y a los colegas también por estar, que veo por allí a Luciana Andión, muchas gracias a los compañeros de la red. Y bueno, como decía Ale, tratamos de que en la red podamos ir visualizando y compartiendo todas un poco lo que estamos haciendo. Es una red muy heterogénea, donde hay gente profesionales, empresarios, emprendedores, o gente que recién está comenzando sus proyectos. Entonces, cuando me planteé cómo dar un tema de ceremonial y protocolo a la red, donde de repente puede haber alguien que esté muy por fuera del tema, no es como cuando vamos a los congresos de ceremonialistas. Dije, bueno, normalmente yo unifico cuando doy mis clases de ceremonial y protocolo, todos mis conocimientos de psicología y de coach. Entonces voy a hacer lo mismo en esta instancia, y por eso elegí titularlo Saber Ser, Saber Estar, Ceremonial, Protocolo y Etiqueta en el 2020. Te voy a pedir que me compartas en pantalla, Alejandra, para ver si de acá podemos subir un videito, una presentación que tengo por aquí, y empezamos, si a ustedes les parece bien. Vamos a empezar entonces a dar la charla nuestra sin el PowerPoint que habíamos previsto, quizás el peso de eso esté molestando. Les decía que, como esta es una red de mujeres en la que todas nos dedicamos a distintas cosas, veo que hay aquí gente que sí es ceremonialista, pero al estar todas interesadas en distintos temas, voy a decirles brevemente en qué nos dedicamos cuando hablamos de ceremonialistas, protocolo y etiqueta. El ceremonialista, les cuento que es la persona que es el organizativo, el que está encargado de la logística, y que tiene que ver con todo lo que sea ceremonial y protocolo, toda la impronta, el antes y el momento en el que se desarrollan las ceremonias en sí. Después tenemos el protocolo,
que son las normas que rigen ese ceremonial cuando estamos hablando de un ceremonial público. Y por último, tenemos la etiqueta, que es algo más social, que no está estipulado por decretos ni por leyes, es lo que uno llama las reglas de urbanidad. Como les decía hoy cuando me presentaba, soy ceremonialista desde hace 38 años. En los últimos años me dedico a dar clases y conjugaba eso, les contaba hoy, no sé si me escuchaban, con lo que tenía que ver con el coaching y la psicología, que venía a ser todas mis grandes pasiones laborales. Entonces, bueno, ya en el año 2017 a nosotros dimos una jornada en la que estaba Luciana Andión, que ahora está presente, estaba Aníbal Gotelli, Leonardo García, creo que Alejandra había participado de ella, y yo en ella ya decía que teníamos que hacer un cambio en el protocolo. Habían cosas que hacían que actualmente se tuviese que actualizar. Veíamos distintos temas, porque claro, si bien habíamos tenido un protocolo muy añejo, después en el primer gobierno de Tabaré Vázquez fui una de las convocadas y entre un grupo actualizamos un manual de ceremonial de Estado. Después en los otros años de gobierno fueron sucediendo distintas leyes, distintos decretos que no se incorporaban a ese manual. Entonces, en Uruguay, cuando es del Estado, uno se basa en el manual de Estado, por supuesto que también hay, el manual de Estado tiene lo de Relaciones Exteriores, de Cancillería, también hay manuales que son castrenses, o manuales que son eclesiásticos, pero al ir surgiendo esas nuevas leyes y decretos, el gobierno obvió de alguna manera que no acompasaba lo que ya estaba escrito. Entonces, ahí en el 2017 yo decía, tenemos que hacer un cambio, esto tiene que quedar de alguna manera manifestado. Yo no sé si ustedes recuerdan las fechas de memoria, pero ya antes, creo que fue en el 2013, por ejemplo, había surgido la ley del concubinato, después había surgido años posteriores la ley del matrimonio igualitario, que eran cosas que iban haciendo que el protocolo, lo reglamental, cambiara. La presencia femenina en esto que es la red de mujeres, le digo que también tiene una gran importancia y una necesidad de cambio y ajustes. Perdón que veo a Leo y yo dije ustedes que son mujeres, hablando me refería a Leonardo a la red. Esto hace sí que tengamos modificaciones. Entonces yo hablaba de modificaciones en el 2017. Una pena que no les pueda pasar, quizás sea muy pesada la presentación, pero imagínense si en el 2017 tenía que ver modificaciones. ¿Cuántas modificaciones tienen que haber en este 2020 que nos vino un poquito distinto a los años que nosotros acostumbrábamos? Yo decía en esa presentación, en el 2020 el mundo giró. En el 2017 había dicho tenemos que flexibilizar el protocolo, tenemos que poner inclusión en el protocolo, manteniendo ciertas coherencias. Y hoy les digo que además de flexibilizarlo, de poder lograr esos cambios, de sí mantener la coherencia, tenemos que sumarle a todos esos valores que yo le ponía, que eran necesarios hace 3 años, tenemos que sumarle otro pilar que es la responsabilidad. La palabra, ustedes vieron que hace unos años atrás uno hablaba de protocolo y la mayoría de la gente decía ¿qué es eso? Y ahora protocolo es una palabra como escuchar nueva normalidad o distanciamiento social obligatorio. En todos lados aparecen normas de protocolo.
El tema es que cuando las normas no se ajustan a decretos que van quedando posteriores, eso puede después traer inconvenientes. Por eso decía, flexibilidad, inclusión, tener cierto, de todos modos, coherencia, porque no podremos saltear lo que está escrito, y en este 2020 flexibilidad. Con eso quería mostrarle cómo ha cambiado el protocolo, el ceremonial y la etiqueta en el 2020. Los que son la gente que está dedicada a la imagen sabe que en el protocolo se comunica mucho cuando uno hace una ceremonia. En la etiqueta también comunicamos, nosotros comunicamos todo, se comunica mucho más a veces con gestos que con lo hablado. Pero el 2020 nos hizo cambiar muy deprisa. Yo, por ejemplo, tenía un curso desde la virtualidad en una plataforma, y un día me dijeron, vamos a reunirnos por Zoom. Y yo tenía mi plataforma Moodle y Skype, y tuve que bajar de apuro Zoom. Entonces, digo, todas esas cosas que suman, ¿verdad? Por un lado, hoy no podríamos estar acá reunidos de repente si no tuviéramos la plataforma, pero fueron modificaciones que nos fueron apurando. Si hablamos por orden, yo ahora me quedé sin la presentación para seguir un orden y espero no equivocarme. Si hablamos por un orden, le quería decir en cuanto a imagen, cuánto vende, cuánto manifiesta el ceremonial, que por ejemplo, no sé si ustedes vieron, pero para mí muy marcado de qué se pensaba hacer acerca del ceremonial en este próximo periodo, cuando el presidente Lacalle va el 19 de abril a la playa de La Graciada a hacer el acto del desembarco de los 33 orientales. Habíamos pasado por años en que a veces nos costaba que determinadas personas concurrieran a los actos. Y este año, en plena pandemia, él decidió ir él solo, con un militar oficial. Había un clarín, por supuesto que habría un chofer, un fotógrafo, pero les quiero decir, es un número muy reducido de gente, pero eso le mostró, ni que hablar que a ceremonialista, pero también a la gente que estaba observando la ciudadanía en general, que íbamos a tener un periodo donde ese tipo de cosas iban a ser más importantes. En mi larga vida programando ceremonial y de actos, les digo que recuerdo, por ejemplo, hace muchos años iba a Florida un 25 de agosto, esto hace como 20 años, y cuando íbamos por la mitad del camino nos llama un vicepresidente de la República y nos dice se suspende por lluvia. Entonces, en estos últimos actos veíamos que a veces los presidenciables no estaban y los ministros eran contados. Y ahora en plena pandemia el acto se hace. Entonces, eso muestra una imagen de qué es lo que se quiere hacer o a dónde se va llegando con esos valores que unos le dan más trascendencia y otros no. Digo, por eso les digo que el ceremonial da imagen, y que a todo lo que le venía diciendo que teníamos que cambiar en el 2017, le tuvimos que sumar el más responsabilidad, aquello que yo decía, flexibilidad, inclusión, por todos esos cambios, coherencia con lo que estaba decretado, había que sumarle ahora el tema de responsabilidad. Pero bueno, viendo esos cambios que se dieron en el ceremonial, me puse a mirar en unos actos, porque siempre me interesa estar viendo qué sucedía, y vi, por ejemplo, uno en el que a la vicepresidenta, en vez de darse el lugar de vicepresidenta que le correspondía por el orden que nosotros usamos, para darle el orden de precedencia, se le dio un lugar como que era la, no sé, la señora que estaba invitada. Entonces, eso en realidad, para la institución que lo hace, es una mala imagen. Así como una buena imagen
que el presidente apareciera el 19, la institución que no supo ubicar a la primera dama daba una mala imagen, a la primera dama, no, perdón, a la vicepresidenta. Daba la mala imagen porque, digo, era una mujer que se había ganado por voto popular su lugar y entonces tenía que estar donde le correspondía estar. Por eso les cuento esto como diciendo, no soy asesora de imagen, pero desde el ceremonial sí podemos manejar mucho el tema imagen. Pero no solo del ceremonial, y como pienso que acá debe de haber muchas mujeres que pueden trabajar el tema etiqueta en su trabajo, preferí ahondar en el tema etiqueta. Es decir, les dije los cambios que habían en el ceremonial 2020, les dije que protocolarmente ya sabemos que va a haber muchos cambios por el distanciamiento, porque los actos van a ser por redes, pero quiero hablarles especialmente de la etiqueta del 2020, porque todos vamos a ir actuando juntos, pero desde nuestra casa. Nos vamos a ver, nos vamos a estrechar como estamos ahora, va a haber una unión, pero cada cual va a ser responsable de la etiqueta en esa reunión. Entonces dije, más que hablar de etiqueta, no es momento de hablar qué vamos a hacer con los cubiertos o cómo nos vamos a determinar en determinado lugar, sino vamos a hablar de una etiqueta que es donde podemos en realidad tener fallas que se noten en este momento. Y también cuando hablamos de una etiqueta, antiguamente solo decíamos, no escribas con mayúscula, no dejes el mail sin contestar, no lo mandes sin poner asunto. Y se habrá girado el 2020 y nos habrá hecho cambiar, porque ahora lo más importante es cuidar justamente estos detalles que teníamos hoy, digo que teníamos que haberlo mirado un poquito antes, prestar más atención al sonido. Yo vivo sola, pero para todos debe de haber sido muy conocido porque se hizo viral el video de una presentación de un libro donde el señor presentaba un libro y se le aparecía la señora que salía de la ducha. Entonces, no sé si todos ustedes me están escuchando bien y me siguen. ¿Recuerdan ese video? Fue un poco gracioso, pero bueno, tan gracioso como la persona que se afrontaba de la cintura para arriba y después antes de cerrar se paraba y salía. Digo, tenemos que ser muy conscientes de eso y cuando vamos a a conectarnos con alguien, afrontarnos como que si fuéramos a dar una clase o fuéramos a nuestro trabajo presencial. Es decir, arreglarnos, yo le diría que hasta perfumarnos aunque el otro no nos sienta, porque eso a nosotros nos da el valor de sentirnos mejor, estar más empoderados y decir, sí, estoy trabajando. Que estemos en casa no quiere decir que estemos todo el día en pijama y pantuflas y que después aparezcamos a una reunión o que quieramos vender nuestro producto a las chicas que están emprendiendo en este momento, que quieran vender el producto si estamos vestidos desde casa. Digo, así que la etiqueta en cuanto a la virtualidad es muy importante. También quería hablarles de la etiqueta en redes, porque veo que a veces surge que de repente ante un error, en vez de solucionarlo con una llamada por teléfono y decirle a la persona, no sé, pusiste una falta de ortografía, te quedó una... La gente empieza a comentar el error en las redes. Digo, y en realidad lo que tenemos ante este momento, por eso yo decía, hay que sumar más respeto, es afianzarnos entre nosotros, unificarnos y tratar de solucionar todos esos errores que podemos ir cometiendo en este momento en que, bueno, yo en mi casa no va a pasar nadie por atrás, pero que de repente el que tiene familia puede tener ruidos externos, se le puede aparecer una persona, es decir, el celular que de repente estamos dando clase y suena,
el timbre, yo qué sé, hay que contemplar un montón de cosas cuando por lo menos no se tiene un espacio, porque hay gente que dice, bueno, no, yo doy mis clases, pero tengo un escritorio o un lugar donde puedo cerrar todo y ya está. Lo mismo pasa en las redes, cuando la gente publica en las redes, los que son vendedores, están publicando en las redes el artículo que venden, y están publicando junto con las redes la mascota, el día en la playa, la foto con su pareja. Es decir, si es la red donde vendemos, es la red donde vendemos o donde trabajamos, y si es una red de uso personal, coloquial, familiar, podemos entonces utilizarla de otra manera. Del mismo modo que nos sucede eso, veo que también sucede en otras plataformas, o en otros lugares, como por ejemplo WhatsApp, que nosotros usamos tanto. Lo que más pido cuando estamos hablando de WhatsApp, y quizá por eso yo les decía que siempre pongo un poco la parte de psicología y de coach indirectamente en todo, pero tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro lenguaje. Antiguamente, cuando uno le dejaba algo a su compañero, cuando cambiaba de turno o había algo pendiente, ¿se acuerdan aquellos papelitos que pegábamos y decíamos, por ejemplo, quedó sin hacer tal cosa? Y la persona que lo escuchaba, si estaba bien, había venido bien, no tenía ningún inconveniente, se ponía a hacer lo que quedó sin hacer, pero de repente había tenido algún problema personal ese día y venía y me decía, quedó sin hacer tal cosa, enojado, ¿verdad? Entonces, digo, sucede lo mismo con las redes. Uno tiene que tratar de hablar siempre desde el momento de la empatía con la otra persona, de tratar de ayudarla, de ver que tenemos muchas personas de repente que están en este momento solas, que necesitan la ayuda, que no tienen contención, y que este momento en el que nos quedamos encerrados fue un momento en que psicológicamente también afectó al adulto, pero afectó al niño, ni que hablar que al adolescente, nos complicó trabajar. Entonces, sobre todo quería decirles, transmitirles en la charla de hoy, que sé que no son todos ceremonialistas, para eso iré después enviándole cada vez que hagamos jornadas específicas sobre ceremonial a quien esté interesado, pero sobre todo quería hablarles de el buen lenguaje y la buena empatía que tenemos sobre todo que tener cuando queremos transmitir algo para que esa persona que no sabemos cómo va a estar en ese momento, cuál es la situación que está atravesando, si se siente bien, si se siente solo, si está, no sé, deprimido, hay mucha gente que se deprimió, entonces tenemos que tratar, sí, de poder llegar a esa manera, a esa persona de la mejor manera posible. Si no se generan interferencias, y yo me pregunto muchas veces, ¿qué va a pasar cuando todos podamos llegar a darnos ese abrazo real, que a los uruguayos por lo menos, pero yo creo que a los argentinos y a todos los que nos miran les pasa lo mismo, pero esa necesidad que tenemos de estar juntos, que no se llegue el momento de que sí podamos estar juntos y que quede aquel requemor de, ay, pero ¿te acordás el WhatsApp que me mandó? ¿O te acordás el comentario que me puso en Instagram? O me puso pocos me gusta el no sé qué. Entonces, cuando nos podamos unir, todo va a ser tan fácil y como era antes, y nos vamos a manejar de la misma manera. Pero mientras no podamos estar unidos, mientras el medio de comunicación sea la virtualidad, creo que lo más importante es tener una comunicación asertiva desde el punto de vista lo más armonioso posible, tener empatía con el resto de las personas, ver a quién podemos ayudar. Surge que de repente gente a la que antes pasábamos y le decíamos buen día, hoy por hoy nos estamos comunicando más.
y nos estamos comunicando por redes. Por eso hoy mi interés era transmitirles a todos y que tengamos ahora un espacio para conversarlo entre todos, porque es muy importante, que más que la etiqueta en el momento de hoy de cómo utilizar cubiertos, cómo armar una mesa, cómo ubicar a las personas, me interesa cómo nos comunicamos las personas y cómo utilizamos las redes. Que las redes sean un punto de unión y no un punto de desencuentro. Si tenemos redes que son para determinadas cosas, usarlas específicamente para lo que son. Por eso yo les decía, lo personal va a ser personal, lo laboral va a ser laboral, los grupos de WhatsApp, yo en este momento no sé cuántos grupos tengo, les cuento que a veces los silencio porque si no, no podría, pero siempre buscando en todos estar con la comunicación lo más asertiva posible, manteniendo la empatía hacia las personas y que esa comunicación pueda dar frutos para que cuando el día que nos encuentremos, en vez de encontrarnos con el sentido de tenemos que aclarar tal cosa, sea ese abrazo que nos queremos dar en este momento y no podemos. Me gustaría, Alejandra, si querés que puedas abrir los micrófonos, porque así podemos intercambiar ideas. Bueno, muy bien. Van levantando la mano o van preguntando, veo que ahí hay algunas preguntitas, si querés planteármelas. Cada uno puede levantar su manito y pueden también activar su audio ahora. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, lo primero que voy a decir es que yo pensé que ustedes a mí me escuchaban bien y yo a ti te sigo escuchando muy entrecortado. Así que, no sé, veo acá que todos me dicen que se escucha mal. Si todas apagamos el micrófono, mejora. Entonces, ¿qué Bueno, les parece? ¿hay alguien con alguna pregunta? Luciana. Lourdes, no, sí, le iba a decir a Lourdes que comentara porque me parece como muy asertivo que ella trabajó mucho sobre ese tema, de hoy en día cómo es invitar y la formalidad con este tema de la diversidad y la inclusión. De repente andar un poquito más que me parece que es tan necesario, porque generalmente siempre se decía fulanito y señora, y hoy todas esas cosas, si bien capaz que se acortó, como bien decís, los encuentros, en breve capaz que empezamos a reunirnos, o en la comunicación formal de un mail, está bien también plantearlo, y me parece bueno que comentes tu experiencia en eso, que es bien rica. Me da mucha pena escucharlos a todos tan mal y pensar que me están escuchando a mí de la misma manera, pero se ve que hoy tenemos un problema de comunicación. Sí, como les decía, me había, perdón, Luciana, tirado más el otro tema pensando que era más abarcativo, pero está perfecto que cada cual, el espacio era de diálogos y que cada cual pregunte lo que le interesa. Yo considero que por más que los actos, las ceremonias que se vayan a realizar sean con un número limitado de personas y sean con distanciamiento, el orden jerárquico tiene que seguir estando. Que los temas de diversidad que tú me preguntás que se fueran creando, se tienen que tomar en cuenta porque nosotros también vamos a recibir invitados y sí podemos recibir una pareja que no esté conformada, como lo dice el manual de ceremonial y estado cuando uno invitaba. El manual es viejo y dice se invita a la autoridad y a la señora, y ahora hay señoras que son autoridad. Entonces ya por ahí eso hay que arreglarlo, no es la autoridad y la señora. De repente es la señora que es autoridad, entre comillas, y el esposo. Digo, ese tema de género es una de las cosas que tiene que quedar solucionado. Tan solucionado como eso que yo les decía, por más que sean pocas personas,
cuando llega una mujer a un acto, si es senadora, no la vamos a poner en primera fila y ve la señora porque usted es una dama. No, la señora se ganó el lugar de senadora, votada por la ciudadanía, y va a quedar en el lugar que le corresponde estar como senadora. Y si tenemos en algún momento una intendente mujer, en el manual de ceremonial de Estado, el intendente está muy por debajo por la manera en que se fue preparando la presidencia, no en el caso en el manual de ejército, por ejemplo, que dice se le dará un lugar de honor. Por eso digo que esos serían temas en los que los ceremonialistas tendríamos que encontrarnos y poner un punto común y ponernos a trabajar. Estoy viendo que está Alicia Arcia también, bienvenida Alexis, gente que con la que nos trabajamos muchísimos años en eso del ceremonial de Estado, y que sí requiere, y creo que es el momento de actualizarlo, porque se fueron dando en estos años, creando leyes, pero que quedaban las leyes sueltas. Entonces, si las leyes quedan sueltas, después eso queda perdido, y la gente dice, ¿qué hago? ¿Hago lo que dice el decreto? ¿Hago lo que dice esta última ley? ¿Cómo me enfoco? Eso complica no solo la labor del ceremonialista, complica la imagen que después uno quiere vender. También en lo que tú me preguntabas de lo castrense, hay que tomar en cuenta que con el antiguo reglamento, que todavía está en vigencia, con el reglamento que está en vigencia ahora, los cargos más elevados eran ocupados únicamente por hombres. Y ahora hay mujeres con rangos muy importantes. Entonces, cuando se hace una ceremonia, como te decía, no solo hay que respetar el lugar por el rango, no por el sexo, que sería una cosa absurda, pero también tenemos que ver si eso de la invitación, ya no vamos a invitar al coronel y la señora, a veces tenemos que invitar a la coronel y el esposo. Ya no podemos decir, también tomamos en cuenta que nosotros acá en Uruguay no tenemos primera dama. Entonces, salvo que quieran empezar a hacer precedencia doble, que es muy engorroso para todos los que son ceremonialistas, saben que eso es muy engorroso, van a tener que también ajustar esas cosas, y así como nosotros decíamos, al intendente se le da un lugar de honor, va a haber que darle un lugar de honor a otras personas. También pensaba cuando hablaba de esos lugares de honor especiales, que nosotros somos un país laico, pero que muchas veces vemos en algunas actividades que está Sturla invitado. Y yo considero, si bien comparto sí su religión, pero considero que al ser laicos, al invitar a Sturla, hay que invitar a representantes de las otras órdenes religiosas, porque él no está invitado como el nuncio apostólico, está invitado como el arzobispo. Entonces uno tendría que invitar a alguien que sea representante de una religión judía o de distintas religiones, digo, porque justamente para que podamos vender esa imagen de laicidad que uno quiere decir, el país es laico, y entonces ¿por qué solo invitamos a uno? Invitamos a todos. No sé si con eso quedaba tu respuesta, Luciana. ¿Tienen por allí alguna otra respuesta? ¿Alguna otra pregunta? Perdón. Sí, tenemos dos preguntas. Voy a leer la de Aradei porque no sé qué le pasa al micrófono de Aradei que no puede activarlo. ¿Hay alguna nueva pauta frente a la nueva modalidad del distanciamiento hoy cuando nos reunimos con autoridades, por ejemplo? ¿Y a la hora de saludar? Sí hay pautas. El saludo, algo totalmente gracioso. Recuerdo, el primero que habló de saludos fue el presidente de Venezuela.
diciendo que nos saludáramos con un movimiento de cadera. Pero bueno, era la informalidad típica de él, imagínense si todos íbamos a estar chocando caderas. Pero sí, obvio que hay normativas, no es que vayamos a empezar como los orientales, a hacernos inclinaciones de cabeza, y haciendo inclinación de cabeza mayor cuanto más grado tenga o más jerarquía, pero sí, por este momento no podemos ni siquiera estarnos estrechando las manos. Entonces, bueno, sí se reciben las autoridades, el anfitrión recibe, es muy importante ahora, en este momento de pandemia, cuando hay ceremonias, el tema del locutor, porque en realidad es el locutor el que pasa a darle la bienvenida y a saludar a la gente, a lo que no podemos tener ese contacto. Entonces, ese rol es importante, ustedes lo verán en las transmisiones que pasan en los informativos, y ahí hay una locutora, y es la que va nombrándolos, y sí, tenemos que guardar el distanciamiento, lo vamos a tener que guardar por mucho tiempo más. En estas latitudes que comienza el invierno, vamos a estar mucho tiempo comunicándonos por estas vías. En la red también vamos a estar por mucho tiempo comunicándonos por estas vías, porque justamente por el distanciamiento, yo no sé si ustedes vieron el distanciamiento que va a haber para cuando se abran los teatros. No solo va a ser fila por medio, sino que van a haber dos asientos vacíos, un asiento, dos asientos vacíos. Entonces el aforo va a ser mucho más chico de lo que es ahora. Lo mismo pasaría si nosotros lo hiciéramos en un anfiteatro. Pero además, como se dice que el virus, que es lo que más preocupa en este momento, que generó todo esto, se complica más cuando estamos en espacios cerrados, digo, ese distanciamiento va a durar. En nuestras latitudes, yo pienso que va a durar todo el invierno por lo menos, y después veremos cómo vamos a ir marchando. Además, recuerden eso de que yo les decía, más responsabilidad, y en eso estamos fallando un poquito, ¿verdad? Si abre 18, nos vamos todos a 18, si abre el shopping, nos vamos todos al shopping. Entonces, digo, eso pasa más a etiqueta, no está reglamentado, si bien se hacen protocolos específicos para eso, pero digo, eso va a hacer que todo se dilate más en poder volver a la normalidad. Y cuando la vuelvamos vamos a estar separaditos unos de otros, sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Era... Bueno, yo tengo una pregunta y un comentario. Nosotros trabajamos generalmente y vamos mucho a las embajadas, diversas embajadas, con nuestro ciclo de Mujeres a Contracorriente. Así que a dar distintas charlas y estamos en contacto con muchos embajadores, agregados culturales, encargados de negocios. Entonces, me gustaría que le dieras a nuestras socias y a quienes en algún momento vamos a retomar esto, ¿qué tips les darías? Saludos sí, extender mano, besito, porque en sí todo esto ha cambiado, ¿no? La salutación. No. Bueno, ahora sí, no. Ahora no. Besos no, abrazos no. Pero en una situación normal, en la vieja normalidad. A ver, ¿cómo sería? En la vieja normalidad tenemos que tener en cuenta el ceremonial comparado, y sabemos como que no vamos a saludar de la misma manera si vamos a la Embajada de Brasil que si vamos a la Embajada Argentina. Sabemos que no vamos a saludar de la misma manera si vamos a la Embajada de Francia que a la Embajada de Gran Bretaña. Digo, ni vamos a invitar a saludar de la misma manera a japonés. Digo, sería todo un tema hablar del saludo, pero cuando uno va a las embajadas, en realidad lo que tiene que hacer es saber
el ceremonial que utiliza el país de la embajada. No nos acordemos que la embajada es un pedacito de ese país que está en el nuestro. Entonces, una manera de demostrarle respeto y conocimiento es saber llegar a la costumbre de esa persona. Por el momento, creo que como mucho todos nos vamos a dar el golpecito de puños, porque lo del venezolano era demasiado, por lo menos para nuestras costumbres, y los abrazos van a tardar mucho realmente en volverse a poder dar. Gracias, Lourdes. No sé si alguien más tiene alguna consulta. No sé, estoy mirando por acá. Sí, buenas tardes, Lourdes. Lourdes, te están haciendo una consulta, Lourdes. No leas el chat porque hay de todo. Bien. Buenas tardes, Lourdes. Alexis. Alexis, un gusto que estés aquí. Lamento mucho no haber llegado temprano, tuve un pequeño percance. No habilito la cámara porque no me dio para poner un poco presentable para poder acompañarlos. Estábamos hablando de eso, Alexis, justamente. Sí, yo vi justamente. No, y como no pude desde el inicio poder escuchar atentamente tu charla, hace días que estoy para comunicarme contigo porque el 18 de mayo, más conociendo, yo siempre digo que cuando tenía alguna duda sobre la precedencia, a la primera que llamaba era Lourdes. Y como sé que más o menos tú te mantienes bastante al tanto en las actualizaciones con respecto a las disposiciones que está haciendo este nuevo gobierno, con mucha sorpresa miraba el 18 de mayo pasado en el acto como la figura céntrica, el número 1, presidente de la República, número 2, ministro de Defensa, número 3, vicepresidenta de la República, y número 4, comandante en jefe. ¿Qué pasó ahí, Lourdes? Dije, bueno, ¿falta Lourdes? Falta Lourdes. Falta Lourdes, no me lo consultaron, Alexis. Hice mención, llegaste tarde, se ve, hice mención a que vi un acto donde la vicepresidenta, en vez de estar ubicada en el lugar que le corresponde, ganado por ella como vicepresidenta, estaba ubicada yo no quería decir dónde había sido el acto, estaba ubicada en un lugar que no le correspondía. La señora es consciente de la situación, porque es algo que tenemos que tener en cuenta. Miren que todos saben el lugar que les corresponde. Entonces, si tú viste el acto, viste que al principio la ubicaron en un lugar que no iba, sí, pero que cuando fueron a colocar las flores, ella se fue solita al lugar que le correspondía. Es decir, sí, se sintió molesta, como nos hubiéramos sentido todos. Es decir, si uno tiene un lugar ganado, le gusta que se le reconozca el lugar ganado. Si me decís a mí qué opinión me dio la opinión de que alguien le dijo, no señora, por favor, usted por acá, y le cedió la derecha pensando que quedaba caballeroso. Pero en vez de ser una actitud de caballero, tenemos que mostrar una imagen muy clara que, como tú bien dijiste, cuando son pocas personas se nota más. Claro, quedó muy notorio. Además, era la primera fila. Ahora, también eso lo que muestra es la necesidad de preparación que hay. La necesidad de que la gente se capacite en estos temas, que de repente estuvieron unos años distraídos, no le dieron el suficiente interés, y que entonces ahora va a quedar muy notorio, porque quizá este año y este invierno sigamos invitando a no más de 20 personas. Pero ¿qué va a pasar si no sabemos qué hacer con 20 cuando tengamos que ubicar a 600? Sí, Lourdes, yo quise adjudicarle ese error de que de pronto se ajustaron a la precedencia que establece el artículo 18 del Manual Ceremonial de Estado. No. Y a rajatabla, sabemos que la vicepresidenta corresponde, pero no tuvieron en cuenta el tema del anfitrión. No, porque ellos, Alexis, tienen, tú bien lo sabes, que tienen un reglamento de ceremonial y protocolo, que es el reglamento castrense,
donde decía dónde tenía que ir la figura del comandante jefe. Así que no podía ser, incluso cuando vi esas fotos y me contacté con algunos, les dije, si también hubieran invitado como corresponde a la señora que es presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, porque aquí es un país que tiene 3 poderes, no nos podemos olvidar de invitar a alguno. Entonces, si hubiéramos invitado también a esa señora, les hubiera quedado hasta coqueto armado, porque las señoras iban a quedar en forma simétrica paradas por el reglamento como corresponde. Es decir, si están en presidencia de la República o si van a hacer un acto de Estado, me parece fabuloso que usen el manual de Estado. Pero si el acto es militar, tienen que usar el reglamento que les corresponde y que es un decreto del Poder Ejecutivo también. El otro detalle que me rompió los oídos fue cuando el locutor destaca las autoridades y menciona hasta el Supremo Tribunal Militar, pero no menciona al secretario de Presidencia. Bueno, ahí es un poco lo que te estoy diciendo, la falta de preparación que puede tener gente. ¿Qué pasó? Hay áreas que quedaron vacías, digo, sin gente que pudiese tener experiencia en el tema, ¿verdad? Que sí tienen personal, pero que de repente el personal no está capacitado en el tema. Y si no está capacitado, la imagen termina fallando. Y ya te digo, considero que en este momento el país se notan. Yo noté especialmente el hecho en cuanto Beatriz Argimón se cambió de lugar. Seguí todas las tomas porque me agarraba la cabeza cuando lo habían ubicado mal, y seguí después la toma en la que ella se corre y se va al lugar que le corresponde, es decir, ella sabía dónde tenía que estar. Creo que fue después de la colocación de la ofrenda, me parece que fue después de la colocación de la ofrenda. Y El otro detalle que el otro detalle que me llama mucho la atención, porque fue un acto que hicimos durante muchos años contigo, Lourdes, es de que siempre se celebra una fecha. Y ahí se mencionaron 2 fechas. Porque la segunda fecha se hace en la Ciudad de las Piedras. La Batalla de las Piedras siempre se conmemora y se celebra ya en el pie del obelisco, no ahí. Eso fue otra cosa que me llamó mucho la atención. Bueno, ya había llegado días antes, que por lo menos a mí me había llegado, a Alicia tal vez y a Luciana, nos había llegado de la Intendencia de Canelones que el acto de las piedras no iba a estar. Entonces, bueno, era la manera de que las autoridades uruguayas brindaran reconocimiento del acto. Es decir, si el acto del 18 de mayo, que tú personalmente sabés que empieza a las 6 de la mañana y termina el otro día, fue algo muy acotado, pero que, bueno, esta nueva normalidad hacía que tuviera que ser muy acotado. Pero al final se hizo, eso es lo que tengo entendido. Y concurrieron. Se hizo sin los desfiles a los que estábamos acostumbrados, que desfilaban niños, desfilaban grupos de parcerías, desfilaban instituciones militares, esas cosas no sucedieron. Digo, a pesar de todos los detalles que uno pudo ver, lo que más me... Ale. Que a pesar de los detalles, que uno pudo ver en estos actos en tiempos de pandemia, dejó en evidencia, a mi entender, a mi modesto entender, la falta de gente con formación adecuada. Porque creo que los pequeños errores que se cometieron fue efecto y consecuencia de ese desconocimiento, de esa falta de formación. Y ahí es donde yo soy un principal
impulsor de lo que tú haces, Lourdes. Tiene que Bueno, transmitir tu conocimiento y experiencias. Hay mucha gente para enseñar. Gracias, como Alexis, siempre, Lourdes. por tu alocución, por tu intervención. Nos quedan 5 minutitos nada más y quisiera decir si hay alguien más para una duda, una inquietud o un comentario que quiera hacer. ¿No? ¿No? Bueno, muy bien. entonces les agradezco a todos desde acá, Olga Cagliero, María Lorena, Cristina Sotelo, Laura, Claudia, Alicia, fue un gusto verte, que hacía mucho que no te veía, Luciana, muchas gracias por estar, María Rosa, muy lindo verte, Leticia, Gisela, bueno, vi un montón de gente más, Graciela Zárate, que es argentina, Margot Gentile, Leticia, Adriana, Marivino la veo, no sé si está por allí, Cristina, Alexis, muchas gracias por estar. En un momento hubo otro señor, pero bueno, como tú preguntaste, Alexis, esto lo voy a decir en un tono jocoso, Alexis me dijo, es una reunión de mujeres, porque es red de mujeres, puedo estar. Hoy hubieron, otro señor estaba por allí que se ve que después se fue. Así que les agradezco a todos, quedo a las órdenes. Quería haberles mostrado una presentación, pero vi que si el audio empeoraba tanto no nos íbamos a poder comunicar. Próximamente voy a estar, sí, Alexis, impartiendo unos cursos sobre determinados temas, y a los invitados, a los interesados, se les invitará y después dependerá de ellos si están motivados en hacerlos o no. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lourdes, por tu charla, por dar tu conocimiento. Quiero agradecer a cada uno de ustedes. Bueno, ya Lourdes ya los mencionó y a la gente que ya se fue. Sí, tuvimos dos, chao Adriana, gracias por estar siempre. Vamos a compartir que el próximo jueves 18 de mayo, de junio, perdón, estamos pasando, ya estamos perdiendo, junio. El 18 de junio vamos a estar con Natalia Hughes, la abogada, la doctora, presidenta de Empresas B, que va a estar hablando por qué un liderazgo integrador es el desafío. Así que las invitamos y los invitamos a quienes quieran compartir. Después vamos a subir en redes toda la información. Recuerden que el audio también de esta charla la vamos a compartir con quienes ustedes, si así lo desean. Y bueno, agradecerles nuevamente la participación y gracias Lourdes nuevamente, gracias a todas. Y nos encontramos en Red Mujeres Contracorriente en Facebook, nos pueden seguir. También en nuestra red de mujeres en Instagram, en Twitter y también en LinkedIn. Así que pasamos todos los chivos. Bueno, muchas gracias y nos encontramos en la próxima. Bueno, muchas gracias, chicas. Gracias a todos por estar.